Buenas tardes, muchachos. Hoy vamos a hablar de la morfosintaxis. Les decía, este es el último tema digamos, del parcial o del semestre. Es un tema en el que nos vamos a llevar el último mes por las diferentes cosas que vamos a ir abordando. Realmente es más el nombre que puede ser que los confunda o puede ser que les dé un poco de miedo, pero realmente son temas sencillos, por lo menos para entenderlos, ya para analizarlos o para explorarlos de manera más profunda, pues sí tienen mucho más chiste. Este solo es una introducción y muchas de estas cosas van a ver que ustedes ya las conocen, solo vamos a cambiarles un poco el nombre y necesitamos tener muy en claro muchas de las cosas de las que vamos a hablar, porque si no sé lo que es un verbo o lo que es un adverbio, pues va a haber un problema cuando hagamos el análisis morfosintáctico de las oraciones. Entonces, vamos a empezar. Les digo, es un tema que ya conocen, aunque no tienen los nombres que llevan, ¿no? Vamos a considerar la morfosintaxis como un curso avanzado del español y justamente les digo, necesitamos conocer todo esto que ya hemos visto, ya sea en taller de lectura y redacción, se van a retomar muchos temas de ahí, y también vamos a hablar de cosas de lingüística, pues un poquito más avanzadas. No quiero decir que soy experto porque realmente no lo soy, pero por lo menos vamos a tener las cuestiones claras y les digo, eh, estudiando morfosintaxis, ustedes pueden tener una mejor lectura y una mejor comprensión. Y bueno, sí, vamos a buscar ejemplos que sean un poco más prácticos. Podemos explicar muchas cosas de la poesía, por ejemplo, del barroco, si entendemos morfosintaxis. También muchos poemas antiguos o clásicos que tienen métrica van a utilizar la morfosintaxis para dar, ya sea a dar a entender otras cosas o en el caso del hiperbatón, que es la figura de cambio de lugar de las cosas, que hace que suenen como más padre, pues también vamos a ver procesos morfosintácticos. Entonces, voy a buscar ejemplos que sean pues más cercanos a la poesía o más cercanos a la literatura para que se les haga un poco más sencillo y que a lo mejor con algún verso se acuerden en algún momento de alguno de estos conceptos. Entonces, cosas que tenemos que tener claras para poder avanzar en este curso. Todo esto de verbos, adverbios, nexos, tengo un video que, bueno, probablemente les ponga la lista de reproducción al final para que ustedes busquen esos temas, si no, de todos modos se los voy a anexar y para que ustedes puedan repasar estos conceptos. Eh, en todo caso, bueno, vamos a hacer un resumen rápido, pero si quieren o si tienen como dudas más profundas, pues bueno, ahí van a estar los videos. Verbos son acciones, adverbios son complementos del verbo, van a darle, bueno, los podemos entender como los que terminan en mente, van a modificar o van a calificar la manera en que vamos a realizar las cosas. Caminó lentamente, podemos decir caminó lento también, pero el adverbio, bueno, va a modificar directamente al verbo. Luego, nexos, que son los que unen las oraciones, sustantivos, los nombres de las cosas, pronombres, los que reemplazan a los sujetos, preposiciones, que son los, ayudan a decirnos si es un objetivo, en qué lugar está una cosa, cuál es el destino de una persona. Voy a Puebla, por ejemplo, y en general no tienen modificaciones. Artículos, el, a, los, las, determinados e indeterminados. Adjetivos son los que van a calificar a los sustantivos o a los sujetos en todo caso. Y las interjecciones, que son nuestras palabras de sorpresa o como ay Dios o no puede ser o esas cosas que no tienen necesariamente un verbo, pero que dan una idea completa. Verbos, les decía, son las acciones, pero aquí vamos a recordar las cuestiones de género, perdón, no es cierto, de número, aquí está. Número, persona, tiempo y modo. Vamos a recordar esto, vamos a recordar las conjugaciones de los verbos, que es como muy sencillo. Vamos a recordar las valencias verbales, también algo que vimos hace un año, pero que vamos a repasar muy rápido y que nos va a ayudar a entender de manera muy clara lo que es el objeto directo y objeto indirecto y cómo un verbo nos va a limitar en la oración, ¿no? Esto ya lo vimos, pero les digo, es recordar. Estas son cosas que ustedes necesitan saber para poder entender la morfosintaxis de manera más sencilla, para que no se les complique como se me complicó a mí en su momento. Oraciones simples, pues bueno, estas son las que solo tienen un verbo. Y las
subordinación y los complementos de la oración, que son complementos circunstanciales, complementos de modo, de persona, etcétera. Cosa que no hemos visto, esto sí va a ser un tema nuevo. Entonces, pues esto es más o menos lo que ustedes ya tienen que saber, o por lo menos tener una noción para poder entender de lo que vamos a hablar. Recuerden lo que son los lexemas y los morfemas, lo acabamos de ver. Lexemas es básicamente la raíz de la palabra donde está todo el significado, y los morfemas son las modificaciones o las variaciones que se le pueden hacer a la palabra, como decíamos gato, gatito, gatote, gatón, ¿no? Esto también lo hemos repasado un par de veces, pero es algo que sí tienen que tener muy claro porque vamos a utilizar estas palabras a lo largo de este mes que nos queda. La morfosintaxis, ahora sí, para empezar con el tema ya, bueno, para dejar un poquito de lado la introducción, la morfosintaxis es el nombre que se le da a la combinación de la morfología, que es el estudio de las partes de la palabra, y la sintaxis, que es la relación entre las palabras para formar oraciones. Entonces, lo que vamos a trabajar en este mes realmente es muy sencillo. Vamos a trabajar con objeto directo, objeto indirecto. Esto se los recuerdo de manera muy rápida. El objeto directo es lo mismo que la valencia 2. El objeto indirecto es lo mismo que la valencia 3. Dicho de otro modo, y para empezar a entrar un poquito en materia, el objeto directo es el que recibe la acción del verbo. Decíamos hace unos meses que todos los verbos, todos los verbos van a tener, o casi todos los verbos van a tener una persona a la que van a afectar. Decíamos hace tiempo, Juan compra papas. Entonces, decíamos, Juan es la persona que realiza la acción, es el que está modificando o el que está ejecutando esto. Él es el que sale de su casa y llega hasta el estante o llega hasta la tiendita, agarra las papas. Las papas, bueno, vamos a poner aquí a Juan, ¿no? Las papas están reposando, están en su lugar y son afectadas por Juan, es decir, Juan las toma y las papas salen de su estante o salen de su espacio. Esto quiere decir que esta persona está afectando directamente a las papas, está transformando, está moviendo, está dañando o está beneficiando a alguna persona o algún objeto. Recordemos, objeto directo y las valencias solo pueden ser algo que se llaman actantes. Esto no recuerdo si lo hablamos en su momento, pero si no, se los escribo aquí. Los actantes son, bueno, una de sus características es que solo pueden ser sustantivos o cosas, o dicho de otra manera, cosas, ¿no? Que para que tengan la idea clara. Los sustantivos son cosas. Entonces, los actantes solo pueden ser los actantes solo pueden ser cosas o personas que puedan ser afectados, es decir, un mañana quizás, que es un adverbio de tiempo, no puede ser un actante, a menos que lo digamos como día, ¿no? Mañana iré al centro. El centro no está haciendo nada, no está afectando, no está, digamos, no me está buscando, pero si yo voy al centro, aquí está, quiere decir que mis pies van a estar pisando este lugar, ¿no? La plaza. Entonces, de manera, para resumir y para que no nos hagamos bolas todos, el objeto directo es quien es afectado por la acción del verbo, afectado directamente, digamos, el objetivo principal del verbo. Porque luego tenemos el objeto indirecto, que es el que es afectado indirectamente por la acción del verbo. Esto se da cuando tenemos tres valencias o cuando tenemos tres objetos en la oración. Aquí podemos poner Juan, compra o regala, que es un verbo de tres valencias. Juan regala flores. Perdón, este color no se ve. A su mamá. Entonces, aquí vamos a ver las partes. Tenemos el verbo que es regalar,
Y ese pues cuenta como verbo, ¿no? Tenemos el sujeto, que es Juan, tenemos el objeto directo, que son las flores. Les decía, las flores están en su estante ahí, haciéndose feas, y llega Juan y las compra. Es decir, las flores dejan su espacio para irse a la casa de Juan. Ahora, el objeto indirecto es la persona o cosa que recibe el verbo, pero ya como consecuencia del verbo, ¿no? En este caso, las flores son transportadas a la casa y está la mamá de Juan en su casa, a lo mejor viendo la tele o estudiando o lo que ustedes quieran, y de repente llegan las flores. Entonces, la mamá estaba en sus propias cosas y de repente hay flores, ¿no? Entonces, el objeto indirecto es el que, como consecuencia de la acción del verbo, va a recibir la acción. Ahorita no importa si no queda claro, váyanse quedando con repasar las valencias verbales. Esto lo vamos a ver con más detenimiento más adelante, porque una vez que nosotros marcamos lo que es el objeto directo y el objeto indirecto, vamos a tener más partes de la oración que no hemos visto. Entonces, estos sí ya son conocimientos nuevos. Vamos a tener todos los complementos que hay, porque, bueno, complemento circunstancial es como el básico, vamos, pero tenemos complemento circunstancial de tiempo, de modo, de compañía, de intención. Entonces, son muchos complementos que vamos a ir revisando en este mes que nos queda. Probablemente sea la próxima clase. Cambios estructurales, vamos a ver cómo funciona la voz pasiva. La voz pasiva es, en vez de eh, yo compré un chocolate, la voz pasiva es poner al objeto directo como el actor de alguna manera. Vamos a transformar la manera en que estamos hablando. Vamos a decir, el chocolate fue comprado por mí. Y aquí vemos cómo transformamos el yo, transformamos en mí, y cuáles van a ser los cambios que sufre la oración internamente cuando utilizamos la voz pasiva, porque también hay un montón de transformaciones morfosintácticas que son importantes conocer. El hiperbatón, les decía, esta es una de las figuras retóricas más utilizadas por los barrocos. Como les decía en el video de Góngora, era del año, la estación Florida. Es el primer verso de las soledades, perdón, pero vamos a transformarlo a la voz normal, a la voz activa, que es el nombre correcto. Es a la estación Florida del año. Y a lo mejor ahorita no tiene mucho sentido cómo se transforma esto, pero justamente vamos a hablar de los sintagmas ya al final del curso. Quizás lo veamos antes de que el hiperbatón, creo que sería lo mejor, porque a través de los sintagmas vamos a poder explicar estos cambios, cómo se forman bloques de información dentro de la oración gracias a la coherencia y a un montón de procesos que vamos a revisar ya de manera pues más clara al final, ¿no? Entonces, esto es lo que nos falta del curso. Les digo, por hoy quédense con objeto directo, objeto indirecto. Repasen lo que vimos de verbos, de estas cosas de aquí, verbos, categorías gramaticales, oraciones simples y oraciones complejas. Si no lo recuerdan, no se preocupen. El miércoles lo vamos a trabajar de manera activa, vamos. Y les decía, este es un tema que pues sí es más complicado, por eso lo quería dejar al final, porque necesitamos conocer todas estas cosas para poder hablar de las partes de la oración de manera ya científica, porque justamente esto es una ciencia. Entonces, por hoy es todo, muchachos. Quédense con esto, repasen las cosas básicas. De todos modos, lo vamos a hablar en clase, pero con esto ustedes ya tienen las herramientas para empezar a hacer análisis, morfosintácticos. De hecho, hay una página en Facebook que se llama La Gramática del Meme. No la actualizan mucho y no la actualizan, de hecho creo que ya ni la tienen, pero si la pueden encontrar, vamos a trabajar con algunos ejercicios en clase porque tienen ya por lo menos separadas las categorías gramaticales y luego vamos a utilizar eso para poder hablar de oraciones de manera más compleja. Entonces, por hoy es todo. Cuídense mucho y nos vemos pronto.